Buen día, compañeros y tutor del curso Antropología Cultural. Mi nombre es Sebastián David Ríos Izaquita y vengo a explicarles la unidad 2 de Antropología Cultural, los componentes disciplinares, rasgos y utilidad de la antropología cultural. Entonces, en la guía nos preguntan varias cosas. Empezamos con la definición del concepto de la antropología a partir de la lectura del libro de Kotak. Entonces, según este libro, nos dice que el estudio de la especie humana y sus ancestros inmediatos, la antropología es una ciencia excepcionalmente comparativa y holística. ¿Qué es el holismo? Se refiere al estudio de toda la condición humana, su pasado, su presente y su futuro. La biología, la sociedad y el lenguaje y la cultura antropológica ofrece una perspectiva transcultural única al comparar constantemente las costumbres de una sociedad con las de otras. También nos pregunta el campo de estudio de la antropología cultural y que demos un contexto colombiano, un ejemplo. Tenemos que el estudio de la sociedad humana y cultura es el subcampo que describe, analiza, interpreta y explica similitudes, diferencias sociales y culturales para estudiar e interpretar la diversidad cultural. Los antropólogos culturales se involucran en dos tipos de actividades: la etnográfica, con base en el trabajo de campo, y la etnológica, con base en la comparación transcultural. En el contexto colombiano podemos indicar los inicios de la antropología en Colombia dieron un lugar a la creación de los parques arqueológicos en institutos etnológicos en diversas regiones del territorio nacional. Un claro ejemplo pues es el museo arqueológico que tenemos en la ciudad de Sogamoso, donde podemos apreciar las diferentes culturas que tenemos a nivel Colombia, ¿sí? Que tuvimos de los indígenas de nuestros antepasados. También pues tenemos el Parque Arqueológico de San Agustín, creado en 1931 en el asiento antiguo de la cultura agustiniana, inventada en años anteriores por el profesor alemán Preus y más tarde por el español José Pérez de Barradas. También nos preguntan qué es la cultura para la antropología. Entonces, el concepto de la cultura ha sido básico para la antropología desde hace mucho tiempo. En su libro Primitive Culture, el antropólogo británico Edward Taylor propuso que las culturas eran los sistemas de comportamiento del pensamiento humano, obedecen a las leyes naturales y por tanto se pueden estudiar de manera científica. La definición de la cultura de Taylor ofrece una visión global del tema del estudio de la antropología y nos dice, entre comillas, la cultura es la totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral y las leyes, las costumbres y cualquiera de otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. También tenemos que la influencia filosófica que estudia cómo afecta o beneficia la cultura al individuo, las condiciones generales para que se dé una determinada transmisión cultural y el marco teórico que permite el trabajo con la cultura como concepto está relacionado con la filosofía de la historia, de la cultura y de la antropología psicológica social. También nos piden que hagamos un concepto de enculturación. La enculturación es un proceso que tiende a integrar al individuo hacia el grupo o hacia una sociedad y cultura de pertenencia. En este caso, una cultura familiar o comunitaria o una cultura escolar. Es el proceso de aprendizaje consistente e inconsciente con la interacción con otros. Cada persona de inmediato
interioriza o incorpora una tradición cultural mediante el proceso de enculturación. La enculturación hace referencia al proceso e incorporación y aprendizaje de las normas, creencias, costumbres y tradiciones de la cultura en la cual estamos inmersos individualmente, ya sea aprendiendo el himno de un país, participar en ritos sociales o religiosos, son un ejemplo de enculturación. El aporte de la antropología de la sociedad contemporánea en el análisis de nuestra diversidad cultural. La antropología del desarrollo es una rama de la antropología aplicada que centra su atención en el estudio de los conflictos sociales y la dimensión cultural del desarrollo económico. Los antropólogos del desarrollo no llevan solo a cabo políticas planificadas por otros, sino también planifican una guía y guían la política. Los dilemas étnicos son la frecuencia que confrontan a los antropólogos del desarrollo por la diversidad cultural. Es ofendido, por lo que los esfuerzos por extender la industria tecnológica pueden acarrear profundos cambios culturales en las amenazas de la diversidad cultural. Muchas gracias, compañeros y tutor. Esa fue mi presentación de la unidad 2 de Antropología Cultural. Muchas gracias.